Vaya, empezamos, pues. Vaya, vamos a hablar del sistema nervioso periférico. ¿Ya me escuchan, verdad? Sí. Vale. Entonces, el sistema nervioso periférico, yo aquí les voy a subir un video que es bien bonito, que hace referencia a todo el sistema nervioso. Ahí se los voy a dejar para que ustedes después lo vean. Es como un repaso de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y nos ubica un poquito más en el trabajo ya específico de la parte periférica. Entonces, ya hemos visto estos días, mejor dicho, que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. El central, ahí está equivocada la diapositiva, ahora tendré que decir, está dividido en encéfalo y médula, ¿no? Y el periférico, pues se divide en sistema nervioso autónomo, que es el que va a ser las vísceras, y el sistema nervioso somático, ahí está una N de más, que es el que controla la parte de la sensibilidad y del control motor, ¿verdad? De las extremidades. El autónomo se divide en inervación o sistema nervioso simpático y parasimpático. Y el somático se divide en nervios, tiene la combinación de nervios motores y mixtos, pero se divide también en nervios craneales y nervios raquídeos. Ya un poquito lo hemos estado viendo esto, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. A mí, por eso me gusta siempre partir de este esquema. Ya contamos todo esto un poquito, ¿verdad? Hemos visto así las funciones gruesas que cada parte tiene. Y ahí vamos con el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico comprende todo el tejido nervioso que sale del encéfalo y de la médula espinal. Está compuesto también por grupos de células nerviosas que se conocen como ganglios. Ya dijimos que ahí es donde hay sustancia gris, están los cuerpos de las neuronas, ¿verdad? Y también forma entrecruzamiento de fibras que van a dar lugar luego a lo que se conocen como los plexos. Y estos grupos también de fibras van a dar recorrido a zonas específicas que son los que inervan o los nervios ya concretos. Comprende, les decía, que los nervios somáticos y los nervios autonómicos. Entonces, los somáticos es la vida de relación, o sea, la que nos hace interactuar con nuestro medio ambiente, y los autónomos, los que tienen relación con la vida visceral, ¿verdad? O vegetativa. Entonces, el autónomo se va a dividir en simpático y parasimpático. En el somático se va a dividir en nervios craneales y nervios espinales. Vamos a empezar con el sistema nervioso somático. Este está formado por neuronas sensitivas y por neuronas o fibras, si lo queremos ver mejor así, ¿verdad? Sensitivas y motoras, que ya dijimos, las sensitivas son las que traen información desde los receptores sensoriales y lo llevan hacia el encéfalo. Y también hay fibras motoras o neuronas motoras que traen la respuesta desde las zonas del cerebro hacia la periferia. En este caso, aquí se habla de nervios centrípetos en los que el influjo va hacia arriba, o sea, los ascendentes son los centrípetos, van hacia el centro. Y los centrífugos son los motores, los que vienen del centro hacia la periferia. Pero también, en este caso, estaremos hablando de nervios sensitivos y nervios motores, pero también les decía que lo más común, lo más numeroso, que son nervios mixtos. A la vez,
forman o están formados por raíces sensitivas y raíces motoras. Y la división del sistema nervioso periférico es, o de los nervios del sistema nervioso somático, mejor dicho, es que se divide en nervios craneales, los que emergen del tronco encefálico, y los nervios raquídeos, que son los que emergen de la médula espinal. También aquí pues vamos a ver después que los que salen de la médula espinal forman también plexos, ¿verdad? Y llegan a terminar en nervios específicos que se conocen como nervios terminales. Entonces, esta división decíamos que es en pares craneales, son los que emergen a nivel del tronco encefálico, y los nervios espinales que salen de la médula. Y el autónomo o vegetativo, este es el que recibe la información de las vísceras, del medio interno, y también actúa sobre los músculos de esta víscera, las glándulas y los vasos sanguíneos. Este es involuntario y está activado por centros nerviosos que están ubicados a nivel de la médula espinal, también a nivel del tallo cerebral y del tálamo, del hipotálamo en sí. Algunas porciones también de la corteza cerebral pueden tener relación, ¿verdad?, con estas vías. Ya decíamos que le dicen vegetativo, pero no es que no haga nada, ¿verdad? Este no deja de trabajar, siempre está en trabajo. Lo que pasa es que es involuntario, o sea, se sale de nuestro control de voluntad, ¿verdad? Y este se divide en sistema parasimpático y en sistema simpático. Cuando hablamos que hay regiones de la médula y del tronco encefálico que los controlan, es porque, vamos a verlo despuesito, que por ejemplo el sistema simpático está, los centros de regulación de este sistema están a nivel de la región torácica y de la región lumbar, de los segmentos medulares torácicos y lumbares. El sistema parasimpático están a nivel del tronco encefálico y del sacro. Eso también, por eso van a ver después que de ahí reciben también su nombre. Y entonces al estar estos centros de control a esos niveles, pues ellos tienen efectos, ¿verdad?, específicos sobre algunas estructuras que más adelante las vamos a ver, pero también ahí es donde mencionábamos que la raíz nerviosa que va a dar lugar a un nervio periférico, raquídeo, va a llevar asociadas fibras del sistema nervioso autónomo. Así que por eso muchas veces las lesiones de los nervios periféricos tienen repercusión de tipo o autónoma, ¿verdad? Tienen complicaciones o lesiones también de tipo autónomas. Tenemos la parte somática del sistema nervioso, ya dijimos, una fibra sensitiva o aferente, ¿verdad? Pasa por el ganglio, que es el núcleo o el cuerpo celular, llega a la parte posterior. Aquí si fuera sobre el arco reflejo, ¿verdad? Se conecta con el otro lado y ya le conecta la respuesta a la vía motora, ¿verdad? O aferente. La parte autónoma se asocia, ¿verdad?, a estas estructuras, pero vemos un ganglio, en este caso es un ganglio del sistema nervioso autónomo, este es el ejemplo con un simpático, y entonces sus raíces, sus fibras nerviosas, pueden venir de una víscera, ¿verdad? Se unen a las fibras sensitivas y a las fibras motoras para dar la respuesta, pero en este caso a esa víscera. Entonces, por eso es que aunque haya, o mejor dicho, puede ser que en algunas zonas hay representación visceral en la parte somática, porque están asociados. Entonces vamos a ver ya específicamente este sistema nervioso somático.
La función que tiene el sistema nervioso somático es de conectar al sistema nervioso central con los órganos, específicamente los músculos, la piel, ¿verdad? Y con el exterior. Esto permite que tengamos movimientos y comportamientos complejos. Las neuronas somáticas nos van a traer mensajes desde áreas externas del cuerpo que están relacionadas con los sentidos. Y también, o sea, qué información se capta de los diferentes sistemas. El sistema nervioso central también va a enviar señales a través de estas redes, ¿verdad? Para que manden la respuesta. Este es el mismo juego que hemos estado hablando de aferente, integración, ¿verdad? Y eferente. Entonces es el mismo proceso que hemos estado viendo, ¿verdad? Las neuronas sensitivas o aferentes llevan los impulsos hacia el sistema nervioso central, llegan hasta zonas de integración a nivel del cerebro, las procesa el cerebro o el sistema nervioso central y luego regresan por una vía eferente. Además de controlar los movimientos voluntarios, también decíamos que puede controlar los actos involuntarios, como es el caso de los reflejos. Cuando hablamos de un acto reflejo es que los músculos se mueven sin que haya intervención de la corteza cerebral. Por eso es que este es el nivel de motilidad más bajo y más primitivo, ¿verdad? Cuando nacemos y ya traemos nuestros propios reflejos, ¿verdad? Por ejemplo, la succión, el reflejo este flexor, el grasping, que es cuando la mamá le pone el dedo al bebé en la manita y el bebé cierra la mano, ¿verdad? Y la mamá se alegra diciendo, ay, me está agarrando el dedo, ¿verdad? Pero realmente son acciones reflejas. O también, por ejemplo, el que hablamos la gente dice del niño que se asusta, ¿verdad? Ese es el reflejo del moro, por ejemplo, pero ese es uno en respuesta a, a una estimulación auditiva o a un movimiento brusco, ¿verdad? Entonces el niño reacciona haciendo un movimiento de flexión y extensión de los bracitos como que se hubiera asustado, pero realmente no es que se asuste, es una reacción refleja. Así que por más que no le hagan ruido y que no lo toquen, en los primeros meses el niño va a aparecer con ese reflejo. Entonces, este de sí es el nivel de motilidad más bajo y poco a poco el cerebro lo va supliendo por el movimiento automático y hasta llegar al movimiento voluntario. El problema es que cuando se dan lesiones, que esas son las que vamos a conocer este ciclo, pues se liberan algunos de estos reflejos anormales porque se pierde el control voluntario. O sea, lo que para nosotros es tan fácil y tan obvio como hacer una actividad motriz voluntaria, es tan fácil perderla y empieza a liberarse lo reflejo, lo automático a veces, ¿verdad? Pero recuperar lo voluntario es lo más difícil, es lo más complejo, ¿verdad? Bueno, entonces algunos de estos ejemplos de arco reflejo también es quitar la mano cuando tocamos algo caliente o nos pinchamos, ¿verdad? El caso de los médicos cuando evalúan los reflejos, ustedes también los van a evaluar, ¿verdad? Que estamos con un golpecito brusco para ver si aparece el reflejo en un determinado músculo, en un determinado nervio, ¿verdad? Porque eso nos ayuda también a ver el tipo de lesión que pueda haber. Entonces, les decía, es la forma más básica de movilidad que tenemos. Ya viendo las divisiones del sistema nervioso somático, pues dijimos que tenemos nervios raquídeos y nervios craneales, ¿verdad? Los nervios craneales, vamos a ver esto rapidísimo, son conocidos como pares craneales. Estos son los que salen del tronco encefálico. Por eso incluso hay personas que creen que son, perdón, de origen central y no, ¿verdad? Son raíces periféricas. Lo que pasa es que emergen a nivel del tronco encefálico, pero ya decíamos, el bulbo, el mesencéfalo y el puente son sistema nervioso central. Ya estas raícitas que ven ustedes amarillitas que van saliendo
ya esas son raíces periféricas. Entonces, ellos emergen por los diferentes agujeros que hay a nivel del cráneo, ya están diseñados para que salgan por ahí, y entonces inervan la zona de la cabeza, el cuello, y algunas vísceras como el tórax y el abdomen. Entonces son 12 pares de nervios. La característica que tienen es que se expresan con números romanos. Esto no se pone en el nervio 1, ¿verdad? Sino que se pone el primer par craneal, el segundo, tercero, ¿verdad? La otra es que emergen a cada lado, o sea, por eso son pares craneales, ¿verdad? Hay un nervio olfatorio del lado izquierdo y otro del lado derecho. Aquí en este esquema solo vemos el lado, bueno, si estamos de frente a la compu sería nuestro lado izquierdo, ¿verdad? Pero esto mismo está pasando en el otro lado, en el lado derecho aquí. Lo que pasa es que en esta figura se están presentando los agujeros por donde emergen. Y ahí pueden ver ustedes, en esta diapositiva también, cómo salen, ¿verdad? De la zona del mesencéfalo, del puente y de la médula oblonga, ¿verdad? O del bulbo raquídeo. Entonces, estos nervios craneales son el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el patético troclear, el trigémino, el abducente o motor ocular externo, el nervio facial, el auditivo o vestíbulo coclear, el glosofaringeo, el neumogástrico o vago, el espinal o accesorio y el hipoglótico. Estos tienen como funciones más precisas, por eso es que se clasifican en nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos. Cuando hablamos de nervios sensitivos, quiere decir que están diseñados para una sensación específica, en el caso del olfatorio, del óptico y del auditivo. O sea, ellos controlan específicamente el olfato, la visión y la audición, ¿verdad? Hay nervios que son motores, o sea, que tienen una función básicamente motora, de movimiento. Por ejemplo, el motor ocular común y el motor ocular externo, que se encargan de los movimientos del globo ocular y de los movimientos del párpado también. Está el patético o troclear, que se encarga también de la movilidad de los huesitos dentro del oído, ¿verdad? El espinal, por ejemplo, es para los músculos del cuello, el hipogloso para los de la lengua. El trigémino, aunque dice que es un nervio mixto, pero este se encarga de la sensibilidad de la cara, ¿verdad? Este nervio cuando sufre una lesión, el dolor que da es una neuralgia espantosa, ¿verdad? Y a veces ni con cirugía se da. El séptimo par es el facial, que ese ya lo conocen un poquito más porque es el de las parálisis faciales, ¿verdad? Es el que controla la musculatura de la cara. El glosofaringeo también tiene que ver con la lengua y la masticación, ¿verdad? Para la parte esa de la fonación también. Y el neumogástrico o nervio vago, que este es el que controla como algunas funciones así como del vómito, la sensación de náusea, ¿verdad? Por eso dice que va hacia algunas vísceras, como es el caso del estómago, perdón, del diafragma, del estómago también un poquito por ahí. Entonces, aquí tienen un poquito con imágenes, ¿verdad? La distribución. Ahí está el olfativo, que va hacia la nariz. Hay fibras sensitivas y motoras. El óptico, que es para el ojo. El troquiliar, que lo que, no, perdón, este es el tercer par, y que aquí está el cuarto, perdón, está aquí el tercero, no lo veo. Aquí está el tercero, es el oculomotor que controla los músculos del ojo, ¿verdad? Los que mueven el globo ocular. Luego está el cuarto, que es el troclear, que también ayuda con unos músculos de ahí del ojo. También el abducente ayuda con unos músculos del ojo. El trigémino,
que es el que da la sensibilidad de la cara, les he explicado. Luego está, el abducen. El 7 es el facial, ¿verdad? Que inerva los músculos de la cara. El 8, que no es aquí, el vestíbulo coclear, que es el del oído también. El 9 es este glosofaringeo, que es para la musculatura faríngea, pero tiene que ver con la lengua, la faringe, ¿verdad? Entonces ayuda también en la deglución, la masticación y la fonación. El 10 es el vago. Les decía que se miden, tiene que ver con inervación a nivel del corazón, los pulmones, los bronquios y el tracto gastrointestinal, la parte motora. Y la parte sensitiva, el corazón, los pulmones, los bronquios, la tráquea, la laringe, la faringe y gastrointestinal. Incluso hay personas que a veces cuando les está dando un infarto, la sensación que tienen no es que les duele el pecho o el corazón, sino que a veces sienten un dolor de estómago, incluso les puede dar hasta como sensación de diarrea, ¿verdad? O les decía que también se puede activar la sensación del vómito. El otro, el 11 es el espinal o accesorio, que es inerva los músculos del cuello, en especial el trapecio y el esternocleidomastoideo. Y el 12 es el hipogloso, que actúa sobre los músculos de la lengua. Entonces estos son los pares craneales. Igual, ¿verdad? Cada uno tiene una función específica y pues si se ven afectados, se va a ver comprometida la función. En las lesiones que son a nivel del encéfalo o de la corteza cerebral, mejor dicho, si se daña la información que llega a ellos, pues van a haber alteraciones. Por eso en las lesiones cerebrales pueden haber problemas auditivos, visuales, eh, parálisis facial, puede haber problemas para tragar, para deglutir, para sostener y mover el cuello, incluso problemas viscerales como este que estamos viendo, ¿verdad? Dificultad para toser, para tragar, para masticar, eh, para controlar la sensación de náusea, etcétera, ¿verdad? Problemas con el equilibrio, ¿sí? Entonces, o problemas para hablar, para articular palabras, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que al ver las funciones de cada nervio, pues vamos entendiendo las alteraciones que se pueden ir dando. Aquí están otra vez mencionados y algunas de las funciones que tienen, ¿verdad? Y luego, ¿dónde es que están localizados? Ya decíamos, algunos, por ejemplo, el primer y segundo par salen a nivel del bulbo olfatorio y el quiasma. El quiasma, eh, que creo que es como el quiasma óptico. El tercer y cuarto están a nivel del mesencéfalo. Este está a nivel de la protuberancia. Estos pares, el quinto, 6, 7 y 8 salen de la protuberancia. Y el 9 al 12 están del bulbo raquídeo. Y ahí está la función general de ellos, ¿verdad? El olfatorio es el que sirve para oler, ¿verdad? El óptico es el que nos permite ver. El motor ocular común mueve los ojos, produce miosis, inerva esos músculos, ¿verdad? Que están ahí. El troclear o patético inerva también unos músculos del ojo. También hace los movimientos del ojo y la rotación del ojo hacia la nariz. El motor ocular externo inerva también algunos músculos del ojo. El trigémino, ya dijimos, se encarga de la sensibilidad facial y controla la musculatura masticatoria, los maceteros, los erigoideos, etc. El facial es el que mueve la cara, ¿verdad? Controla la musculatura de la cara, pero también el lagrimeo, la salivación y parte del gusto. El vestíbulo coclear es el que nos permite escuchar y mantener el equilibrio. El glosofaringeo tiene que ver con el gusto, la salivación, el tragar, ¿verdad? Y además ayuda a monitorear el seno carotídeo, que es un centro que nos regula la presión sanguínea. El vago sirve para la sensación del gusto, tragar, levantar el paladar, la fonación, fibras
decíamos para vísceras tóraco-abdominales. El espinal o accesorio mueve la cabeza y el cuello, ¿verdad? Por eso es que habla de la acción del esternocleidomastoideo y del trapecio. Y también puede elevar los hombros, ¿verdad? El músculo elevador de la escápula es inervada por él también. Luego el hipogloso, que es el que mueve la lengua. Entonces ahí están como las funciones generales, ¿verdad? Para que las tengan como repaso también. Luego los nervios espinales son los que salen de la médula. Tenemos los que son 8 nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. O sea que en total son 10 más 20, 31 par de nervios. Estos son grupos de fibras que tienen su origen aparente en la médula espinal. Y atraviesan o salen, mejor dicho, por el agujero de conjunción o foramen intervertebral. Entonces, por ahí van a emerger esas raíces nerviosas, ¿verdad? Acuérdense que los agujeros de conjunción están formados por la superposición de dos vértebras, ¿verdad? Y entonces la raíz nerviosa sale por debajo de la vértebra que le corresponde, excepto la C1, que la C1 sale por arriba, ¿verdad? Por encima de la C1. De ahí todas salen por debajo. Estas raíces no se nombran específicamente, sino que se enumeran con las letras del agujero por donde salen, ¿verdad? Entonces, o del segmento medular que representan y que salen específicamente por su agujero. Entonces tenemos la C1, la T12, la L4, por ejemplo, ¿verdad? Y solo la C1 les decía que sale por encima de la primera vértebra cervical, ¿verdad? Que es el atlas. De ahí todos van a salir por debajo, por debajo. Luego, ya veíamos cómo se forma un nervio o una raíz espinal, ¿verdad? Este nervio espinal o raíz espinal sale del canal vertebral a través del foramen raquídeo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Se forma el foramen raquídeo o agujero de conjunción, se forma por la superposición de dos vértebras y entonces ahí la unión de las apófisis articulares, ¿verdad? Hace que hace que se forme ese agujerito, ¿verdad? Entonces, por ahí van a emerger las raíces nerviosas. Me imagino que el ciclo pasado ustedes vieron, digamos, una compresión de una raíz a este nivel, una hernia de disco, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a volver a ver un poquito más adelante, pero ya viendo la conexión que tiene con el sistema nervioso. Estos contenidos se supone que son del módulo 6, ¿verdad? Entonces, luego, no vamos a recordar que cada raíz, por eso me gusta este esquema, va saliendo del nivel que le corresponde, ¿verdad? Aunque su segmento medular esté aquí, va a buscar por dónde sale, por el agujero que le corresponde. Entonces es así como decíamos al inicio, que la médula termina a nivel del L2, pero aún las raíces nerviosas no han terminado de salir. Entonces van buscando su salidita y la última parte del canal vertebral, más o menos en la zona lumbar hacia el sacro, está lleno pero de raíces nerviosas. Esa es lo que se conoce como la famosa cauda equina o cola de caballo. ¿Verdad? Es ese conjunto de fibras. Entonces aquí lo podemos ver más, con un poquito más claro, ¿verdad? Vemos cómo las raíces van buscando emerger por su agujero, pero cuando se va haciendo que termina la médula, pues las raíces se van haciendo más largas hasta lograr salir por el agujero que les toca.
Ahí tenemos cómo se representaría un nervio, ¿verdad? Específico. Ya dijimos que el nervio específico lleva fibras sensitivas y fibras motoras. Entonces, el nervio espinal, ya lo vimos también, está formado por la raíz nerviosa posterior, que es la sensitiva, y la raíz nerviosa anterior, que es la motora, ¿verdad? Entonces se unen y forman el famoso nervio, o en este caso es una raíz espinal, ¿verdad? Una raíz nerviosa. No sé si alguien quiere preguntar algo. No, Lick, disculpe, se me activó sin querer. Ah, ok. Luego, todo esto que está puesto aquí ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos que esta raíz sensitiva viene de las astas posteriores, trae la información por lo que pasa por este ganglio, que es donde está el cuerpo de la neurona, y lo entra por la vía o por la parte posterior, ¿verdad? Y luego ya por los tractos que hemos mencionado ya sube la información. Y luego está formado también por unas fibras nerviosas, raíces motoras, ¿verdad? Que se unen a las sensitivas y entonces ya dan formación al nervio espinal, ¿verdad? Entonces, un nervio espinal, por eso decíamos que son nervios mixtos, porque tienen fibras sensitivas y motoras. Y estas fibras salen de cada uno de los mielómeros. Los mielómeros son los segmentos medulares, ¿verdad? Y además, ya dijimos también que se unen a estas fibras las fibras nerviosas que vienen del sistema nervioso autónomo. Entonces, un nervio periférico lleva fibras sensitivas, fibras motoras y fibras autónomas. Eso también ya lo vimos un poquito, ¿verdad? Cómo se hace. Esto pasa a cada lado de la médula, ¿verdad? De cada lado sale una raíz nerviosa. Entonces, cuando ya hablamos de que se han unido las fibras sensitivas, las motoras y las autónomas, esta unión es a lo que yo le llamo raíz nerviosa, ya la formación de este tronquito, ¿verdad? De este nervio. Y esa es a la que voy a enumerar según el segmento medular. Esta es una raíz C1, raíz C2, raíz C3, etc. ¿Eso se entiende? ¿Hasta ahí me voy a entender? ¿Hola? Lick, vuelve a repetir lo último, por favor. Sí. Como estamos diciendo que de la médula, solo quiero regresar a este esquema. Estamos diciendo que de la médula emerge a cada lado una raíz nerviosa. Pero esta raíz nerviosa que sale, que sería esta que está aquí en verde y aquí está ya representada con rojito, envuelta como una capita rojita, esta raíz nerviosa yo la nombro según el segmento medular, C1, C2, C3, C4. Pero estas raíces nerviosas que han salido están formadas por fibras motoras, fibras sensitivas y además fibras autónomas, ¿verdad? O sea que aquí ya van unidas en una sola estructura, que es a lo que yo le voy a llamar raíz nerviosa. Sea la C1, la C2, la T12, la L4, etcétera, ¿verdad? Entonces, viendo este dibujo, aquí revisamos. Miren, entonces quiere decir que el que se forme un nervio lleva raíces sensitivas o fibras sensitivas, fibras motoras y fibras simpáticas o autónomas, ¿verdad? Y eso es lo que me va a dar la formación de un nervio periférico. A ese nervio, a esa raíz que se sale con todo ese conjunto de fibras, esa es lo que yo le llamo raíz C1, raíz T8. Es la raíz, les decía aquí, que va a llevar el nombre del segmento donde sale. No sé si me doy a entender ahí. ¿Mm? Sí, Lick. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, yo digo la raíz C5, que me refiero a una raíz nerviosa que ha salido del segmento cervical 5.
Pero esa raíz lleva fibras sensitivas, fibras motoras y fibras autónomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa inmediatamente después que el nervio se ha formado? ¿Verdad? Por eso aquí con verde les estoy haciendo que hay como una envoltura que ya formó el nervio o la raíz nerviosa y que se están juntando dentro de toda esa fibra. Pero ¿qué es lo que pasa? Media vez el nervio se forma, ¿verdad? O la raíz nerviosa se forma. Pues que después de que ha pasado del agujero de conjunción, se divide en dos ramas. Esta raíz nerviosa se va a dividir en dos ramas. Una rama dorsal o posterior y una rama ventral o anterior. Pero cada una de estas ramas va a llevar fibras sensitivas y fibras motoras, ¿verdad? O sea que es como que yo dijera, estas ramas, ¿verdad? Miren, se van a unir, o se va a dividir, perdón, esa raíz nerviosa en ramas posteriores y ramas anteriores. Pero esta rama ya es un nervio completo, ¿verdad? Por lo que lleva ya fibras sensitivas y fibras motoras. Y este, fibras sensitivas y fibras motoras. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Por eso es que adentro les he dejado Sí, dos Liz. colorcitos, ¿verdad? Que se repitan. Vale, muy bien. Así que los nervios o las raíces nerviosas llevan fibras sensitivas, motoras y también autónomas. Hay más ramas, ¿verdad? Dentro de este sistema nervioso periférico, nosotros pensamos en la división anterior y posterior que les estaba mencionando, pero también hay fibras de esta raíz nerviosa que se dirigen a las meninges o también que pueden comunicar como la parte del sistema nervioso autónomo, lo pueden conectar con otras estructuras, ¿verdad? Dentro del mismo nervio. Entonces, por eso se habla de ramas meningias, ramas comunicantes, y las que nosotros manejamos, pues son las ramas anteriores y las ramas posteriores. Las ramas anteriores vienen hacia la parte de adelante del tronco, hacia el tórax y el abdomen, y son los que van a dar lugar a la formación de plexos. Las ramas posteriores van hacia la espalda y el tronco. Entonces, esas son las anteriores. Las posteriores. También hay ramas comunicantes y ramas meninges, que dan inervación a las meninges. Bien, las ramas posteriores de los nervios raquídeos también llevan fibras sensitivas y motoras, ¿verdad? Ya lo dijimos, pero se dirigen hacia la parte posterior del tronco. Estos no se, ¿cómo decirles? No se mezclan, por decirlo así, ¿verdad? Sino que van a inervar toda la región que corresponde a la parte posterior del cuello, el tronco y hasta la región sacra, ¿verdad? Se encargan de la sensación y de la motricidad de esta zona, de la parte posterior. Estas son las ramas posteriores de los nervios o de las raíces raquídeas. Las ramas anteriores de los nervios raquídeos, que es como que yo les dijera, voy a regresarme al dibujito anterior. Ahí está. Es como que yo les dijera que esta es una raíz, ¿verdad? Se separó una. Pero cuando hablamos de las ramas dorsales, es como que les dijera que todas estas ramas se van a unir y van para atrás a la parte posterior del tronco. Todas estas ramas ventrales vienen hacia la parte anterior del tronco, ya la sumatoria de todas, ¿verdad? Y en ciertas zonas se van a unir y van a formar plexos. Eso es como lo que hay que tener en cuenta. Entonces, las ramas anteriores, les decía que van hacia adelante y en ciertas zonas pues van a formar los famosos plexos. Por ejemplo, a nivel cervical, ¿verdad? Se forma un plexo entre la raíz C1 y la C4. A nivel braquial, se forman entre la C5 y la T1.
Los nervios torácicos no forman plexos, se quedan ahí a nivel del tronco anterior. A nivel lumbar se forma otro plexo, el plexo lumbar y el plexo sacro. A veces se ve como uno solo, ¿verdad? El lumbosacro. Entonces, lo que estábamos diciendo, las ramas dorsales se van a la parte posterior, no forman plexos, solo se quedan a nivel de cabeza, tronco y hasta el coxis, en la parte posterior de la espalda. Las ramas anteriores vienen hacia la parte anterior del tronco y también van a inervar todos los miembros superiores e inferiores. Pero hay zonas donde se van a ir agrupando y van a formar plexos, ¿verdad? Esa es la diferencia, lo que hacen las ramas anteriores. Por eso es que ya van a ver cuando hablemos de los plexos, se dice los plexos se forman por la unión de las ramas anteriores, de la raíz S1, S2, S3, y se explica, ¿verdad? Bien, cada músculo, perdón, cada raíz espinal, cada una de estas raíces que hemos visto, la C1 hasta la sacra 1, cada una de esas raíces va a un territorio en la piel que es específico. Esos son los famosos dermatomas. Pero también tienen un trayecto muscular que también inervan y a eso se le conoce como miotomas. Entonces, por eso les decía, cada vez vamos siendo más específicos porque yo ahora que evalúe sensibilidad, ya no la voy a evaluar a diestra y siniestra y voy a decir, está alterada la sensibilidad en el dorso de la mano o en la parte posterior del pie. No, tengo que darla según un trayecto nervioso. De manera que incluso ya mi evaluación de sensibilidad tiene que ser siguiendo la línea de un dermatoma. Porque yo tengo que identificar qué raíz nerviosa es la que está afectada. Es lo que les decía, ¿verdad? Miren, por ejemplo, la raíz L4 da la sensibilidad, estos son los dermatomas, en los dedos del pie, ¿verdad? Tanto a nivel del dorso como de la planta, ¿no? La zona del dedo gordo. Y luego en la cara anterior, pero interna de la pierna y la cara externa del muslo, ¿sí? Entonces, ya ven, el paciente puede ser que perciba solo un pedacito, no todo, ¿verdad? Y a él que él me diga, me duele esta zona o en esta zona donde yo siento que me están tocando, ya me está delimitando un dermatoma. O sea, un segmento medular específico que está percibiendo o captando esa información. Entonces, a través de los dermatomas, nosotros podemos identificar un nivel de lesión en la médula, ¿verdad? Así que está esta representación, ¿no? Y también les decía que están los miotomas, que es la inervación muscular específica. O sea, cada nervio tiene un grupo de músculos que inerva, ¿verdad? Ustedes vieron test muscular, por ejemplo, cuando lo estaban aprendiendo, pero ahí no aprendimos nervios. Tal vez un ejemplo de esto lo vieron si ya hicieron la aplicación en parálisis facial, que han visto el nervio facial inerva específicamente a estos y estos músculos, ¿verdad? O si vieron la lesión del túnel del carpo y vieron como compresión del nervio mediano, pues identificaron los músculos específicos que el nervio mediano inerva. Entonces a eso se refiere, este es un miotoma, o sea que cada raíz nerviosa tiene un grupo específico de músculos que inerva, ¿verdad? Por eso es que si yo detecto una lesión motor, una lesión nerviosa en una raíz X, pues me toca corroborar si la función de esos músculos que el inerva definitivamente ya no se da o si parcialmente se consiguen, ¿verdad? Eso me da la idea de que pueden haber lesiones completas y lesiones parciales. Esto ya habían oído hablar de los dermatomas y los miotomas, ¿verdad? Hola. Sí, ya lo habíamos escuchado. Vale, muy bien. Entonces, decíamos que las ramas anteriores de los nervios raquídeos son los que van a formar los plexos.
Un plexo nervioso, ahí hacen la comparación como que es una caja eléctrica en una casa, ¿verdad? Las fibras nerviosas que proceden de diferentes zonas de los nervios se van a combinar de forma ordenada y se van a ir agrupando y van a ir formando nuevas agrupaciones y esto va a dar pie a que se formen nuevos nervios. Entonces les decía que básicamente hay 4 plexos. El plexo cervical, el plexo braquial. El cervical da inervación, podríamos decir, a los músculos de cabeza, cuello y hombro. El plexo braquial da inervación a los músculos del tórax, los hombros y todo el miembro superior. El plexo lumbar da conexiones para la región de la espalda, el abdomen, la ingle, los muslos e incluso las pantorrillas hasta la parte posterior. Y el plexo sacro da inervación a la pelvis, los glúteos, los genitales, los muslos y también la pantorrilla y los pies. Este plexo lumbar con el sacro a veces están bien conectados y por eso se habla de ellos como que fueran uno solo y se habla de plexo lumbosacro. Solamente los nervios espinales son los que no se agrupan en plexo. Ay, sí me fue. Bueno, aquí tenemos el plexo cervical, ¿verdad? El plexo cervical está formado por las raíces cervicales, las ramas anteriores de las raíces cervicales de C1 a C4. Y tiene o se une un poquito con una de C5. Entonces, la inervación de esta zona va hacia la piel y los músculos del cuello y la parte superior de los hombros y la cabeza. Entonces, ahí tendemos como a verla, ¿verdad? La C1, la C2, la C3, la C4 y parte de la C5. Entonces, si ven, en el dermatoma, aquí está colocado, ¿verdad? La inervación que está a nivel de C2, C3, C4. Este ya sería el trigémino. Y luego aparecen los nervios que están formándose. O sea, que cuando hablamos de que el plexo se va dando, se va uniendo su raíz anterior con la otra raíz de otro nervio, con la otra raíz siguiente, y entonces van a formar otro nervio. Y así es como surgen algunos de estos, ¿verdad? El acceso, bueno, estos son craneales, el occipital menor, el auricular mayor, el transverso, el frénico. El frénico controla, por ejemplo, el trabajo del diafragma, el trabajo de inhibición del diafragma, ¿verdad? O sea, el de descenso cuando hace la inspiración. Entonces, ahí están los músculos, ¿verdad? Específicos que inerva este plexo. Ahí tenemos que, por ejemplo, los nervios que forman, estos serían como los nervios y estos ya son los músculos. La otra cosa es que si se fijan, por ejemplo, este nervio frénico está formado por las raíces de C3 a C5, o sea que está formado por raíces C3, C4, C5. No se dan por una sola raíz, ¿verdad? Sino que lo que les explicaba que se van como uniendo. Y entonces este nervio formado, este nuevo nervio que es el frénico, da inervación al pulmón en la pleura, al pericardio en el corazón y también al diafragma. Él controla glándulas suprarrenales y el plexo celíaco. Por ejemplo, a nivel del diafragma, les decía que él hace que el músculo se contraiga para hacer la inspiración, o sea que hace que él se expanda, ¿verdad? Que descienda para hacer la inspiración, perdón. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una lesión que lo daña, ¿verdad? Lo que va a pasar es que ya no va a poder tener su capacidad del diafragma de contraerse.
Y entonces al no poder, pues el paciente no puede respirar por sí solo. Va a tener que estar conectado a un respirador, ¿verdad? Y así, cada nervio igual, ¿verdad? Si yo voy viendo la función que él tiene, pues voy a determinar la alteración que va a tener, ¿verdad? Porque esa función es la que se va a perder. Bueno, este sería el plexo cervical. El plexo braquial está formado por las ramas ventrales de los nervios raquídeos de C5 hasta la dorsal 1. O sea, C5, C6, C7, C8 y la torácica. Entonces aquí los tenemos representados, ¿verdad? Estas son las raíces y las ramas anteriores pues se van a ir uniendo. Este plexo está en la base del cuello y por debajo de la axila, a nivel de la axila. Estas raíces se van a ir uniendo, les decía, y van a ir formando lo que se conoce como troncos, luego van a formar divisiones, luego fascículos y después van a llegar a raíces terminales, ramos terminales que ya es el nervio específico. Estas uniones se van dando como que se pueden entrelazando, ¿verdad? Y entonces ahí pueden irlo viendo. No me voy a detener ahorita tanto en este plexo, pero ustedes lo pueden ir observando. Por ejemplo, troncos son 3, el superior, el medio y el inferior. Esos serían los 3 troncos, ¿verdad? Luego, estos troncos se unen y van a formar divisiones. Bueno, antes de eso, cada tronco, mejor dicho, se divide en 2 divisiones, una división anterior y una posterior. Esa es la división de los troncos. Y luego se van a unir en fascículos o cordones. Entonces, por ejemplo, los troncos anteriores o la división anterior, perdón, del tronco superior y del tronco medio, ¿verdad? Van a formar un fascículo o cordón lateral. Las divisiones posteriores, las 3 divisiones posteriores de los troncos superior, medio y posterior, van a formar un fascículo medial. No, este sería el posterior, perdón. Y las divisiones anterior de la raíz C8 se va a continuar y va a formar el fascículo medial. Luego estos se vuelven a unir, pero ya dan formación a un nervio específico, como es el caso del nervio cubital, el nervio mediano, el nervio radial, el axilar, el músculo cutáneo. Entonces ya estos músculos ya van específicos a una zona, ¿verdad? A una zona del cuerpo. Ahí salían los fascículos. Y por último, los nervios terminales o ramas terminales. Entonces ahí tenemos otra imagen del plexo braquial. Ahí vemos las vértebras y vemos cómo emergen las raíces, ¿verdad? De cada agujero. El plexo braquial se forma desde la C5, les decía, hasta la torácica 1. Y se encargan de inervar hasta los dedos, ¿verdad? Hasta la punta de los dedos. Este plexo está por la base del cuello, les decía que pasa por debajo de la clavícula y en la zona de la axila. Por eso es que la zona de la axila no hay que comprimirla, digamos, cuando le estamos enseñando al paciente a usar la muleta, ¿verdad? Porque se puede ver comprimido el plexo a ese nivel y causamos una lesión nerviosa. Entonces aquí vemos la misma división, ¿verdad? En raíces, troncos, divisiones, cordones y los nervios terminales. Entonces este plexo se va a encargar de dar la inervación a todo el miembro superior. Ahí estarían los dermatomas. Aquí es donde está localizado, para que más o menos tengan la idea. Y los dermatomas, ¿verdad? Pues vemos que se encarga de la sensibilidad de la parte superior o de la base del cuello, mejor dicho, a nivel de los hombros, de la escápula, y luego de todo el miembro superior. Si ven, este plexo no toca para nada el tronco, ¿verdad? Sino que se encarga de todo el miembro superior. Bien. Ahí se da el dermatoma específico, porque cada nervio también tiene un territorio específico, ¿verdad?
Puedo ver el trayecto por raíz o puedo ver el trayecto por vértebra. Por raíz es más general, ¿verdad? Pero acuérdense que un nervio no está formado por una sola raíz. Por ejemplo, este músculo cutáneo lleva raíces de C8 a T1, ¿verdad? Entonces, aquí está más delimitado. En cambio, aquí solo me aparece T1, ¿verdad? Ni siquiera me aparece el C8, bueno, más abajito. Pero en cambio aquí me aparece como trayecto o inervación ya específica del nervio. Ahí vemos también, ¿verdad? Otros ejemplos de la inervación ya específica o como el caso de la mano, ¿verdad? Cuando veíamos la inervación del mediano, del cubital, del radial. Y tenemos los dermatomas, por decirlo así. Esta ya es la distribución de los nervios específicos y los músculos que forman, ¿verdad? Perdón, a los que van a inervar. Entonces ahí tenemos el caso de los nervios, vemos que no se forman por una sola raíz. Por ejemplo, el nervio radial está formado por todas las ramas posteriores de C5 al C8 y T1. Y ahí están los músculos que él inerva, ¿verdad? El tríceps, el ancón, el braquial, etc. ¿no? Ya va con su musculatura específica. Y luego, pues hay pruebas básicas que nos pueden servir para inervar si están conservadas estas raíces, ¿verdad? Entonces se pueden hacer como pruebas de origen reflejo para examinar si el nivel medular de donde sale esta raíz está conservado. Por ejemplo, en la C5, digamos, puede examinarse el deltoides, el tendón del bíceps. En el nivel C6 puede examinarse el extensor de muñeca, o sea, los radiales o el cubital, y el tendón del brachiorradial, ¿verdad? Para la C7 se puede evaluar el tríceps, la flexión también de muñeca, pero en forma refleja, a ver cómo está. Para C8, la flexión de los dedos, y para la dorsal 1, la apertura y cierre de los dedos. Entonces, estas son como pruebas funcionales o pruebas de reflejos que permiten ver si ese segmento medular específico está conservado. Tenemos luego el plexo lumbar. Este está formado por las ramas anteriores de los nervios raquídeos también, ¿verdad? Pero de L2 más o menos a L5 o L4. Aquí, este está en la parte posterior del psoas mayor, está como en la base de la pelvis, por decirlo así. También está acá al lado de la columna lumbar, ¿verdad? Y aquí está la distribución de sus nervios, las zonas que inervan específicamente. Y lo que decíamos, está el plexo sacro, que se puede separar o se une con el plexo lumbar y se habla de un tronco lumbosacro, ¿verdad? Que es más grande y que da lugar y origen a todos los nervios bueno, estos nervios vienen hacia la parte anterior y posterior de la pelvis, la pierna, el pie, ¿verdad? Ahí están las funciones que tienen, ¿verdad? Y aquí está el plexo coxígeo, que pues, prácticamente es como dejar el coxis solito, ¿verdad? Pero realmente hay raíces combinadas desde S4 a C1. Esta inervación va sobre todo para la zona de los genitales, para el elevador del ano y para la piel de esa zona también, ¿verdad? Ese sería el plexo coxígeo. Bien, también se habla de un plexo pudendo, ¿verdad? Que está formada por las raíces de S4, pero también de S2 y S3, y que es el que da la inervación a los genitales externos, ¿verdad? También al esfínter de la vejiga y al músculo esfínter externo del ano.
O sea que por eso ven que cuando hay una lesión medular o vertebral, al paciente hay que estarle preguntando si no está teniendo problemas para orinar, para defecar o incluso en la función sexual. Porque si están comprometidas estas raíces o este segmento o la lesión fue arriba de este segmento, pues van a ver afectadas estas funciones. Bueno, ahí está los dermatomas, ¿verdad? Ahí vemos los dermatomas del miembro inferior, según raíces. En la parte posterior aquí son los dermatomas, pero según nervio, ¿verdad? Ya aquí aparece según el ciático o el cutáneo femoral o el nervio tibial, etcétera, ¿verdad? O el nervio plantar medial o plantar interno. Y luego pues tenemos también los miotomas, ¿verdad? Este, por ejemplo, es el nervio ciático. Es como un ejemplo, igual después vamos a ver las lesiones de nervios y los vamos a estudiar un poquito. Y entonces cuando yo veo un nervio, pues lo que tengo que investigar es a qué región corresponde, qué es todo lo que inerva, de dónde sale, ¿verdad? De qué raíces proviene. Este nervio en especial se caracteriza porque da la inervación a toda la región posterior del muslo. A nivel de la rodilla, cerca del popliteo, se divide en dos ramas o dos nervios más, ¿verdad? Uno se queda en la parte posterior e inerva toda la parte posterior de la tibia, incluida la planta del pie. Ahí da más ramas nerviosas, ¿verdad? Se sigue como dividiendo y es de donde salía, les decía, el nervio plantar, por ejemplo. Pero en la parte anterior, a nivel de la rodilla también, se divide y una de las ramas va hacia la parte anterior. Total que este nervio ciático controla toda la región posterior del miembro inferior, todita hasta la planta del pie, y la región anterior de la pierna, ¿verdad? De la rodilla o por abajo de la rodilla. Él controla todo lo que es la pierna y el dorso del pie, ¿verdad? Entonces, él es el que tiene como la mayor cantidad de musculatura a su cargo, ¿verdad? En el miembro inferior. Y cuando da una lesión de él, pues es dolorosa. Yo creo que un poquito ya vieron la compresión o la ciática, ¿verdad? No sé si vieron de ciático el año pasado. Los nervios torácicos, ya dijimos que no forman plexos, solo inervan al tórax en su región anterior y posterior, ¿verdad? Por eso vemos que los dermatomas van así lineales. Hay referencias anatómicas en cuanto a estructuras óseas importantes. Por ejemplo, la raíz T2 me ubica a nivel del manubrio del esternón. La raíz T4 se supone que está en la línea de la mama y el pezón. La raíz T6 me ubica con la apófisis sifoides, ¿verdad? Del esternón. Y el ombligo, que estaría a nivel más o menos de la T10. También conocer los dermatomas nos permite ubicar niveles de lesión, ¿verdad? Y niveles de función. Más adelante lo van a ver, o sea que cuando hay lesión medular, por ejemplo, lo que estamos hablando en la mañana, si mi paciente conserva el dermatoma, por ejemplo, el T3, pero ya T4 para abajo no lo percibe, entonces me indica que el T3 es su último nivel funcional o es el último nivel que él tiene conservado. De 3 hacia abajo él ya no va a sentir. Entonces, esta información es importante porque me está ubicando en una lesión, pero la información que me está dando es de un segmento medular, ¿verdad? Este dermatoma me hace referencia a un segmento medular. Pero igual todo eso lo van a aprender a ver después con la Glenda y con la Ligibet. Bien, la otra parte del sistema nervioso periférico es el sistema nervioso autónomo, que decíamos que se divide en simpático y en parasimpático. El simpático se conoce también como adrenérgico, ¿verdad? Este es como así, excitatorio. Y el parasimpático se le conoce también como colinérgico y es como que conserva
y almacena la energía, ¿verdad? El otro la necesita y este la almacena. Bien, este sistema nervioso controla la función de las vísceras del cuerpo, ya lo habíamos dicho. Se activa a partir de centros nerviosos que están ubicados en la médula, en el tronco encefálico, pero también tiene relación con el hipotálamo, con algunas zonas de la corteza cerebral y de la corteza límbica. No es solo que dependa de la columna. Entonces, regula la actividad interna del organismo, como la circulación de la sangre, la respiración, la digestión. Es involuntario, su acción no depende de nuestra voluntad, pero actúa coordinadamente con el sistema nervioso voluntario. Comienza una serie de ganglios, ¿verdad? Ya lo veíamos por ahí, que dan fibras nerviosas. El ganglio es donde está la neurona, acuérdense siempre de eso. Que da fibras nerviosas que se unen al sistema nervioso somático. ¿Verdad? Aquí estamos viendo un ganglio simpático, por ejemplo, y sus fibras se están uniendo con las vías motoras. ¿Verdad? Entonces, en este caso, este nervio solo tiene una vía eferente, solo tiene la vía motor, o sea, es de acción, ¿verdad? Va a hacer que la víscera se haga su función, por ejemplo, que segregue alguna sustancia que le toca segregar o la glándula, si es una glándula también, ¿verdad? O si es el músculo cardíaco que se contrae. Bueno, vamos a ver primero el sistema nervioso simpático. El simpático se llama también sistema nervioso toracolumbar, porque esas son las zonas que lo controlan. La zona de la columna medular dorsal y la zona lumbar. La misión de él es activar el funcionamiento de los órganos del cuerpo. Les decía que estimula muchas reacciones en caso de emergencia. Aumenta el metabolismo, incrementa el riesgo sanguíneo al cerebro, dilata los bronquios, las pupilas, aumenta la sudoración y el ritmo cardíaco, eleva la presión sanguínea, estimula glándulas suprarrenales. Esta vía simpática está compuesta por una neurona preganglionar, ¿verdad? La que está aquí a nivel del ganglio, y una neurona postganglionar, ¿verdad? Así es como está formada. Pero ya decíamos que aunque viene información sensitiva, regresa por la misma vía y da información motora o eferente. Entonces, les decía que esta sale de los segmentos medulares torácicos o dorsales y los lumbares 1 y 2. Por eso se llama toracolumbar. Entonces, el segmento T1 va a dar inervación a las funciones de órganos que están en la cabeza, la T2 a órganos del cuello, la T3, 4, 5 y 6 al tórax, 7, 8, 9, 10 y 11 a los órganos que están en el abdomen, 12, 1 y 2 a miembros inferiores. Entonces, si ven, ¿verdad? La función que tiene, aquí está como en este esquema, está como en general, ¿verdad? La función que tiene este sistema es sobre estos órganos. Entonces, por ejemplo, a nivel del ojo, miren, dilata la pupila. A nivel de la lengua, la boca, por decirlo así, inhibe la salivación. Dilata los bronquios, ¿verdad? Lo que estamos diciendo hace un rato. Acelera el pulso cardíaco. Inhibe la actividad digestiva. Estimula la glucosa, ¿verdad? Por el lado del hígado. Ayuda a aumentar la secreción de adrenalina y norepinefrina para el riñón. Relaja la vejiga y contrae el recto. El otro sistema, ya lo vamos a ver, lo que hace es la función opuesta, de manera que así equilibran su trabajo. Mientras uno, por ejemplo, relaja la vejiga, el otro la contrae, de tal manera que entre ellos el trabajo se equilibra. Y si uno de ellos falla, pues va a pasar lo opuesto. Por ejemplo,
Si este es el simpático y el simpático relaja la vejiga, por ejemplo, me va a permitir la micción, y este falla, bueno, vamos a ver, mejor me voy a terminar con el otro para ponerles mejores ejemplos. El otro es el parasimpático, ¿verdad? Y tiene como la función opuesta, por decirlo así, del simpático. Se le conoce también como cráneo sacro porque el control de él es el que está a nivel del tronco encefálico y del sacro. Entonces, este se ocupa más, este les decía que es lo opuesto al simpático, tiene una función como más retardada, ¿verdad? Se utiliza en situaciones de reposo y relajación porque es un sistema que ahorra energía. Entonces, igual interviene en la digestión, por eso la sensación de somnolencia ya después de comer, ¿verdad? Y les decía que se controla desde la zona del tronco encefálico y la zona del sacro. Las fibras parasimpáticas estas salen de la zona de los pares craneales 3, 7, 9 y 10. Y también del primero, segundo, tercero y cuarto nervio sacro. ¿Verdad? O sea que estas, por ejemplo, se combinan con los nervios craneales y con los sacros. ¿Verdad? Pero miren, aunque están combinadas con ellos, vean que van dirigidas hacia las vísceras, ¿verdad? Al estómago, al intestino, al corazón. Entonces la función general es lo opuesto, decíamos, ¿verdad? Este contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, o sea, hace que los bronquios entren en espasmo, ¿verdad? Estimula la actividad digestiva, la vesícula biliar, contrae la vejiga, relaja el recto. Entonces, les ponía el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría, digamos, si ustedes se fijan aquí? Porque el trabajo de estos dos es como inhibirse, ¿verdad? Pero, imagínense, por ejemplo, si llegara a fallar el parasimpático, que es el que contrae la vejiga, digamos, y este se daña, por ejemplo, digamos que a este nivel se da una lesión y esto se daña, entonces la vejiga ya no se va a poder contraer. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a predominar? ¿Puede repetirlo? Sí, o sea, es este ejemplo que les estoy poniendo acá, ¿ves? Si uno se encarga de contraer la vejiga, el otro la relaja. ¿Qué pasa si yo tuviera una lesión en este nivel, a nivel sacro, y se pierde esta función de poder contraer la vejiga? ¿Qué va a pasar? ¿Quién predomina ahora? Relajación de la vejiga. La relajación de la vejiga. Y eso, ¿cómo creen que lo van a notar? ¿Qué creen que va a pasar entonces? Incontinencia urinaria. La persona va a estar orinando y orinando, ¿verdad? No va a poder detenerse. ¿Sí? O podría ser lo contrario, ¿verdad? No es que haya problema para contraer la vejiga, sino que al revés. Ahora el problema está en el otro sistema. Siempre ya no es la lesión en el sacro, sino que más o menos en la región lumbar. Pero el problema que se da es que a la vejiga no se puede relajar. ¿Qué creen que va a pasar? Ajá. Va a perder el deseo de miccionar. Sí, pero ¿cómo va a estar la vejiga? Llena y contraída. Contraída, va a estar apretujada. Y eso es como que yo tuviera contrapresión la bolsita, ¿verdad? Y hasta se pudiera romper, porque puede estar teniendo orina, pero la diferencia ahora es que ya no se relaja para dejarla salir, sino que es como cuando ustedes están aguantando, ¿verdad? De ese pipí, están aguantando, aguantándose, y si se han aguantado mucho y después van a orinar, les queda doliendo la vejiga, ¿verdad? De lo que se han aguantado. Pues aquí imagínense,
Si se pierde la capacidad de relajar la vejiga, o sea, de hacer la micción, de orinar, entonces queda permanentemente contraída y eso también provoca una sensación de malestar, de dolor y bueno, ya van a ver ustedes las consecuencias que eso trae después, ¿verdad? Pero entonces estamos hablando de una vejiga que se queda contraída completamente, no se inhibe, no deja sacar la orina, ¿verdad? Tiene ahí y se puede estar llenando de agüita, pero ella sigue manteniendo apretada, no la deja sacar, ¿verdad? Entonces así funcionan estos sistemas. Uno hace una función y el otro hace lo opuesto. Cuando los dos están sanitos, lo que hacen es equilibrar nuestras funciones corporales, ¿verdad? Pero si hay una lesión donde uno de ellos falla, entonces se da el otro problema que va a predominar la función del otro, ¿verdad? Se va a liberar o desencadenar más la función del otro. Bien, la otra cosa que les quería hacer ver aquí también es que cuando vean lesión medular, van a entender por qué al estudiar una lesión medular, yo tengo que tomar en cuenta la lesión, ¿verdad? Porque imagínense lo que estábamos diciendo. Si yo tengo una lesión, por ejemplo, a nivel torácico, digamos que la tengo por aquí, ya dijimos que son segmentos medulares específicos que se afectan, ¿verdad? Pero miren en este caso, si yo tengo una lesión a este nivel, voy a tener repercusiones sobre todas estas funciones de estos órganos que están aquí para abajo. Miren, entonces voy a tener alteración de este tipo, pero también ya me comprometí, como la lesión es desde este nivel, también está comprometido todo lo que va en la región sacra. O sea que voy a tener signos autonómicos. Voy a tener problemas de la digestión, voy a poner problemas de la vejiga, voy a tener problemas del ano, voy a tener problemas del riñón, ¿verdad? O sea que el paciente va a tener más complicaciones que el simple hecho de no mover las piernas o no sentir. Así que vean lo que hay de aquí, lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Porque yo tengo que examinar qué otras alteraciones están pasando en los otros sistemas. Y no digamos en los casos de lesiones neurológicas, ¿verdad? Eso que no se les olvide. Bien. En este dibujo, entonces, ustedes pueden ver, ¿verdad? Esta es como una preguntita para ustedes, para hacer cuestiones, ¿verdad? Si ustedes observan el dibujo, piensan, por ejemplo, si tengo una lesión a nivel de L2, ¿qué es lo que se afectaría? Miren, si yo tengo una lesión a nivel de esta vértebra, L2, ¿qué es lo que se va a afectar? ¿Qué tipo de lesión es? ¿Es una lesión central o es periférica? Periférico. Ya solo se afecta en las raíces nerviosas, ¿verdad? Entonces esa es una lesión de puramente periférica, raíces somáticas, pero también puede estar comprometiendo raíces autonómicas, ¿verdad? Solo que ya en el trayecto y no desde su origen a nivel central, ¿verdad? Entonces, ahí está el recordatorio. Las lesiones que ya se dan por abajo de la L2 ya no son lesiones del sistema nervioso central, solamente periféricas, ¿verdad? Solo van a afectar la cola de caballo. Entonces, ya el ver estas estructuras nos permite tener ya como un bosquejo, ¿verdad? De todo lo que ahí se puede ver comprometido, ¿verdad? Y lo que decíamos, hay culturas, como el caso de los chinos y los japoneses, que estudian más el sistema nervioso autónomo. Por eso hacen representación de la superficie corporal con la víscera, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato. Si yo estoy diciendo o estaba viendo en el dermatoma que la región ya lumbar o sacra va hacia el pie, el dorso, ¿verdad? Pues entonces ustedes entienden por qué los chinos dicen, pero yo desde aquí puedo ver cómo está trabajando el riñón, el hígado. Pero es por eso, porque va acompañando la inervación somática, ¿verdad? Pero no es que de ella lo van a curar, eso es otra cosa, ¿verdad? Sí pueden detectar las anomalías, eso es clave, ¿verdad? Bien, también hemos hablado de los reflejos.
aquí en estas lesiones periféricas hay que aprender a diferenciar porque se evalúan los reflejos que le corresponden, ¿verdad? Según cada nivel de raíz nerviosa. Entonces hay reflejos osteotendinosos para ver cómo está la función musculoesquelética y hay reflejos cutáneos que son para la piel, ¿verdad? Ahí están ejemplos de algunos osteotendinosos que son los más frecuentes a evaluar, ¿verdad? Bueno, entonces ya hemos hablado de esto, que tenemos que diferenciar nivel vertebral, nivel medular, nivel funcional, ¿verdad? Ya les puse esos ejemplos, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado antes. Ahí les dejo esto para que se recuerden. Y la otra cosa, voy a poner este dibujito así, es que también entender cómo trabaja, por ejemplo, el sistema nervioso periférico es, yo lo comparo con una guía de luces, de esos foquitos de Navidad, ¿verdad? Cuando tenemos una lesión central, digamos a nivel propiamente de la médula, o incluso del encéfalo, es como que el switch, el toma corriente estuviera mal, ¿verdad? Esta guía puede estar buena, pero cuando yo la meto en este toma corriente que está malo, esa guía no va a encender, ¿verdad? En cambio, cuando la lesión es periférica, nos vamos a referir a que la guía puede encender, pero de repente hubo un foquito que se quemó por aquí, ¿verdad? Puede ser un foco por acá, y al quemarse ese foquito, ¿qué es lo que han visto ustedes que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Deja de funcionar toda. Toda la guía deja de funcionar, ¿segura? Las que le siguen. Ah, cabal. ¿Los que están antes o los que están después del foquito? Después del foco. Pues, Están después del foquito. Pues exactamente igual pasa en el sistema nervioso. Si yo tengo una lesión a nivel de la salida de la raíz nerviosa, ahí se me quemó el foquito, pues todo lo que sigue debajo del foquito no va a encender. Si yo tengo una lesión a nivel del plexo, todo lo que está por debajo del foquito no va a encender, pero lo que está antes sí, ¿verdad? O sea, si yo de estas raíces perdí la inervación a nivel de la escápula o de la axila, lo que ella inervaba a nivel de cuello, hombro, todo eso sí lo va a conservar. Si el foquito se me quemó a nivel del codo, pues no va a encender del codo para abajo, del codo para arriba sí. ¿Se entiende eso? Entonces el sistema nervioso hay que entenderlo así, como que es una guía de foquito. ¿Y qué van a hacer ustedes los terapistas? Pues vamos a identificar cuál es el foquito que se quemó y hay que trabajarlo, ¿verdad? Porque ya han visto ustedes que cuando encuentran el foquito quemado y lo cambian, entonces la guía vuelve a encender. Pues entonces en las lesiones periféricas detectamos dónde está el problema y para eso lo trabajamos, ¿verdad? Ahí buscamos estrategias de tratamiento para ver si podemos volver a hacer que se encienda la guía y que el resto del foquito o los foquitos se vuelvan a encender, ¿verdad? Eso sí son lesiones periféricas, pues no complejas, ¿verdad? No complicadas. ¿Está más o menos claro ese ejemplo? Sí. Bueno, la otra parte es ver la placa neuromuscular, que ya es la parte final, ¿verdad? Cuando hablamos de la placa neuromuscular, es el momento donde termina, llegamos a la terminal del nervio, o sea, hemos recorrido con el sistema nervioso periférico, hemos hablado del recorrido del nervio hasta la periferia, ¿verdad? En el cuerpo, pero tiene que terminar en algo, se tiene que unir a un músculo, a una víscera, una estructura para dar una respuesta, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hablar de la unión neuromuscular o placa neuromuscular. Entonces ya esta es la unión entre una terminal nerviosa y una fibra muscular. Por eso es que aquí se habla de una sinapsis neuromuscular, ya no es una sinapsis nerviosa, ya no es la conducción entre neurona y neurona, sino que ahora es entre nervio y músculo, por ejemplo. Entonces aquí igual hay una neurona presináptica, hay un espacio sináptico, ¿verdad? Pero la fibra que sigue es la fibra muscular, ya no es otro neto.
Y esto se puede hacer gracias a que también el músculo es un tejido excitable, ¿verdad? Eléctricamente es excitable. Entonces, la fibra nerviosa, que tiene su vaina de mielina, se reduce y forma unas terminales nerviosas o botones terminales. Este entra en las placas terminales o una plaquita en la fibra muscular y hace que la membrana haga contacto, ¿verdad? Esta está protegida también por las células de Schwann. Entonces, igual pasa como el mismo mecanismo que estudiábamos allá, ¿verdad? Hay un espacio entre la placa terminal del nervio y la membrana del músculo, de la fibra muscular. Y entonces, igual aquí está esa hendidura sináptica, ¿verdad? Y vuelve a pasar lo mismo. Hay neurotransmisores que tienen que liberarse para permitir que entre el impulso a la fibra muscular, ¿verdad? Aquí ya no es el ATP, aquí es la acetilcolina, ¿verdad? Entran otra vez las bombas de sodio, las de calcio, ¿verdad? Se da la activación otra vez del potencial de membrana y entonces eso permite que el impulso, en este caso, pase, ¿verdad? Siempre es una reacción química que se está dando para transformarse en un impulso eléctrico, ¿verdad? A nivel de la placa motora. Entonces, las alteraciones que se pueden dar a este nivel pueden proceder del sistema nervioso central, ¿verdad? Pero se dan a nivel de la placa neuromuscular. Por ejemplo, puede haber trastornos en la transmisión del impulso nervioso. Lo que decíamos, la placa neuromuscular puede estar intacta, pero si la información que está bajando del encéfalo ya viene deformada, entonces probablemente aquí también va a dar un impulso nervioso erróneo, ¿verdad? O mal, equivocado, ¿no? No de la forma adecuada, o no se van a liberar adecuadamente los receptores. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, una enfermedad que se conoce como miastenia gravis. Otros son trastornos en la excitabilidad de la membrana. Ahí estamos diciendo, el problema en este caso ya es a nivel de la membrana muscular. O sea, ya el problema no es en el nervio, sino que es específicamente en la fibra muscular que no tiene la capacidad de excitarse, o sea, no responde al estímulo eléctrico. Entonces, hay algunas parálisis que pueden tener ese tipo de problemas. También puede haber problemas con las proteínas contráctiles, ¿verdad? Entonces, eso puede estar relacionado también a algunos problemas de baja en la deficiencia de proteínas o en la asimilación de proteínas en el cuerpo. Antes, por ejemplo, el sedentarismo, la desnutrición por carencia de aminoácidos. Hay algunas miopatías también que pueden ocasionar esto. Entonces, también aquí no es problema del nervio, sino que ya es un problema específico en las proteínas que están en la fibra muscular. También algunos alimentos pueden producir esto, ¿verdad? Que se vea disminuida la contracción. Y luego también pueden ser trastornos de liberación de energía. Estos están asociados a problemas metabólicos, ¿verdad? O donde está afectada la mitocondria también en las células, por algún trastorno genético podría ser. Y entonces esto hace que no se pueda dar bien la contracción muscular, pero volvemos a lo mismo. El problema aquí es de las células musculares, ya no es el nervio. Sin embargo, se afecta la placa, ¿verdad? La contracción. Ahí les quedan también unos videos, quiero ver qué más tengo aquí. Quiero ver este video. A ver si lo vemos. Ay, pero no lo oyen, ¿verdad? No lo oyen. No, no se escucha. Vale. Me voy a presentar en pestaña, porque si no, no lo ven.
soy Cristian Arévalo, profesor de Química y Biología del Departamento de Ciencias del Colegio Mayor de Peñalolén, y los invito a estar atentos, tomar apuntes y a escribir las dudas e inquietudes para discutirlas al inicio de la clase taller. En este video reconocerán las etapas de la sinapsis química entre una neurona motora y una fibra muscular esquelética. Las etapas las he dividido en 7 pasos, los cuales comienzan con la llegada del impulso nervioso a los botones sinápticos de la neurona motora y terminan con la degradación de la acetilcolina y la recaptación de la colina. Primero, llega un impulso nervioso al botón sináptico de la neurona motora. Producto de esto, los canales del ion calcio dependiente de voltaje se abren, permitiendo que este ion ingrese desde el medio extracelular al medio intracelular de la neurona motora. El ion calcio provoca que las vesículas que contienen el neurotransmisor acetilcolina se fusionen con la membrana plasmática de la neurona motora y liberen el neurotransmisor acetilcolina al espacio o hendidura sináptica. Después, el neurotransmisor acetilcolina se une con los receptores ubicados en el sarcolema o membrana plasmática de la fibra o célula muscular. Como respuesta, los receptores activados se abren canales de iones de sodio, provocando que este ion ingrese del medio extracelular al medio intracelular de la fibra muscular. Producto de lo anterior, el interior de la fibra se carga positivamente y el exterior se carga negativamente. Se abren canales dependientes de voltajes para el ion sodio y se inicia el potencial de acción que recorre el sarcolema de la fibra muscular. Finalmente, la acetilcolina se degrada por la acción de la enzima acetilcolinesterasa en colina y ácido acético, provocando que se cierre el canal de sodio del receptor de acetilcolina. Cabe destacar que la colina es recaptada por la neurona motora a través de canales para la síntesis de la acetilcolina. En esta cápsula, reconocieron las etapas de la sinapsis química entre una neurona motora y una fibra muscular esquelética, cuyos pasos son los siguientes. Entonces, si se fijan, aquí lo que cambian también ya son los receptores, los neurotransmisores, ¿verdad? Que se ocupan. Pero Los tipo invito a de responder las siguientes reacción preguntas que clave, sirva, las ¿verdad? cuales se Bien. Bueno, quiero ver, permítanme. Ya casi terminamos. Batimos récord para decir, pero ya casi terminamos. Bueno, esto fue lo que vimos al inicio, ¿verdad? Que lo hemos visto ahorita, hemos ido contando como que es todo el caminito que hay que llegar. Hemos hablado de los receptores, de las vías diferentes, de las zonas de integración, de las vías diferentes, ¿verdad? Y hoy pues terminamos con la placa neuromuscular, que es la última parte, ¿verdad? Donde termina, donde sería el culmen, ¿verdad? Aquí hablamos de que en el órgano efector se recibe un estímulo, ¿verdad? Él lo capta y lo va traduciendo, pero termina en llevar la respuesta y terminar en la placa neuromuscular, ¿verdad? Entonces, en este ciclo vamos a ver lesiones de todo tipo. Vamos a ver lesiones a nivel de las zonas de integración o a nivel del sistema nervioso central. Y vamos a ver también lesiones en las vías periféricas, ¿verdad? En la médula, en las vías periféricas. Y vamos a terminar viendo algunas lesiones a nivel del músculo, ¿verdad? Pero que tienen que ver en su relación siempre con la placa neuromuscular. Bien.
Y por último, yo les voy a dejar una presentación. Este es como un ejercicio para ustedes, ¿verdad? Para que vayan haciendo ya algunas aplicaciones clínicas, ¿verdad? Aquí hay una diferencia entre las manifestaciones clínicas. Este es lo más general de diferenciar un signo clínico de una lesión central con un periférico. Por ejemplo, en las lesiones centrales, por lo general, el tono va a ser aumentado y en el periférico el tono va a estar disminuido. No siempre. Ya vamos a ver algunas lesiones cerebrales, por ejemplo en el cerebelo, en que el tono puede estar disminuido. Pero la característica, por eso les digo, lo grueso, lo grande es esto. Los reflejos también en el sistema nervioso central tienden a estar aumentados, sobre todo los osteotendinosos, y aparecen algunos reflejos patológicos, como el signo de Babinski. En cambio, el periférico, los reflejos están disminuidos. Esta combinación de tono aumentado y reflejos aumentados o hiperreflexia es lo que genera lo que conocemos como espasticidad. Y la disminución del tono con la disminución de reflejos genera la flacidez. Luego también con la fuerza muscular, en el sistema nervioso central, el problema no es de fuerza muscular. Aunque yo diga que el paciente tiene una parálisis, realmente lo que veíamos hace un ratito, ¿verdad? El órgano efector no está dañado, está bien. Lo que hay es un problema en que no procesa el sistema nervioso central, no procesa bien la información y entonces manda respuestas motoras inadecuadas, ¿verdad? Entonces pareciera que tiene un problema de fuerza, pero realmente no lo tiene, ¿verdad? En cambio, en el sistema nervioso periférico, ahí sí, ya vimos que el nervio termina en una zona precisa, ¿verdad? De un miembro superior, inferior, y entonces sí va a haber un problema preciso de fuerza muscular, como parecia o parálisis, ¿verdad? Una debilidad o una pérdida de fuerza. En las respuestas eléctricas, el sistema nervioso central, solamente cuando hay lesión de este va a responder solo con corrientes directas. En cambio, las respuestas eléctricas en el sistema nervioso periférico responde a ambos tipos de corrientes. La sensibilidad en el sistema nervioso central puede estar alterada, pueden haber parestesias, y en el sistema nervioso periférico sí podrían haber algunas parestesias, pero lo que más se da es la hipoestesia y la anestesia. Hay pérdida completa de la sensibilidad o disminución, ¿verdad? Entonces, son como algunas diferencias básicas, es decir. Bueno, lo que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Este esquemita que es importante, yo se lo vuelvo a poner para que ustedes siempre regresen y vean y dónde está el problema de mi paciente. O sea que por eso aquí les voy a dejar como unos casitos, ustedes lo ven después. Pero ustedes lo que se tienen que cuestionar es esto, bueno, ¿cuál es la función del sistema nervioso que está afectada? ¿En qué región ustedes la ubicarían, verdad? Según el esquema anterior, es lesión central, es periférica, es una vía de integración, perdón, una vía aferente, una vía eferente, es una zona de integración. Y si es posible, si podemos llegar a detectar así con solo ver el caso y cuál es la función o la estructura que podría estar afectada de forma más precisa. Claro, ¿verdad? Esto le estoy diciendo de entrada, con solo lo poquito que logro ver, no digamos ya escudriñando una condición de salud, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren, si hay una ceguera completa, yo me pongo a pensar, bueno, entonces ahí es el problema de dónde. Es como que yo regrese, les decía, a este esquema y ustedes se ubiquen y digan de dónde es la lesión si yo tengo una ceguera completa. ¿Será acá? ¿Será acá? ¿Verdad? ¿Por dónde va el problema? ¿Verdad? Y les comentaba que después su intervención así, ¿vale? O si es una persona que tiene hipoacusia, o sea, hay disminución
de la información auditiva, pero hay, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde estará el problema? Y regreso al otro esquemita y me ubico. ¿Y dónde lo veo? Entonces, será un problema de una zona de integración, será un problema sensitivo, una vía aferente, una vía motora. ¿Dónde está el problema? O si tengo un paciente con una fase de Wernicke, por ahí la mencionábamos ayer. Entonces, ¿a dónde está el problema? ¿Es una vía de entrada? ¿Es una zona de integración? ¿Es sistema nervioso central o es periférico? O sea, no sé si me voy a entender con estos casitos. No es para que los llenen, ni los van a contestar así directo, ni me los van a mandar a mí, ¿verdad? Sino que es para que ustedes solitos se cuestionen cómo tienen que ver los casos de entrada a simple vista, ¿verdad? ¿En qué tengo yo que reparar? No sé si se entiende. Sí. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, bueno, aquí está una niña con hemiplegia, creo que es un video, ¿verdad? Y tiene una hemiplegia izquierda, la niña. Entonces ustedes piensen en ese momento, bueno, y ahí, ¿qué pasa, verdad? ¿De dónde es la lesión? ¿Verdad? Entonces ustedes van ubicando de dónde creo yo que puede ser esta lesión, de dónde proviene. ¿Es propia de una zona terminal? ¿Es una vía de entrada sensorial? ¿Será un problema a nivel de la corteza cerebral? ¿Verdad? Que me está provocando que no controle mi cuerpo, etcétera, ¿no? O lo que hablamos, un paciente con Parkinson, por ejemplo. Este es un señor que lo simula, pero lo hace súper bien. Él es un profesor. Ay, perdón. Miren cómo está haciendo el giro. ¿Vale? Entonces, igual, ¿verdad? Yo lo primero que me pregunto, bueno, ¿y esta es una lesión a nivel central o es periférica? ¿Es problema de qué vías aferentes, de integración o eferentes? ¿Verdad? Eso es lo primerito, lo más grueso. Ya dijimos que después, cuando yo entro a estudiar la condición de salud e identifico todavía con más detalles las zonas que están afectadas y las funciones que se han perdido, entonces voy a empezar a echarme todo el rollo de qué tengo yo que evaluar en un paciente de este tipo. O este también, ¿verdad? Creo que este también está simulando una ataxia. Vamos a ver. Bien, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿De qué tipo de lesión es? O uno que tenga lesión medular, ¿verdad? ¿Qué tipo de lesión es? O uno con secuela de polio. O una parálisis facial, por ejemplo. O un paciente con mastenia grave. O sea que si ustedes ven, yo les he dejado unos casitos como para que ustedes se ubiquen con el esquemita este que hemos estado ocupando, ¿verdad? Lo básico es a dónde es. ¿En qué parte de este caminito hay una lesión? ¿Verdad? Ese es el trabajo de entrada que nos toca hacer antes de profundizar más todavía en la condición de salud, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Esta se la voy a subir también ahí para que les quede como de inquietud, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿A qué hora sería el corto, Lic? Ah, no sé, lo hacemos mañana en la mañana. Yo creo que no a las 7:30, ¿verdad? ¿Pero a qué horas lo hacemos? ¿A las 8:30? Tipo 9, Lick, de la mañana. 8:30. La mañana. 8:30. 8:30. Sí, Lic, a las 8:30. Y a las 8:30, Lic. Va, hagamos a las 8:30, pues está bien. Va, hay que ver si me acuerde. A ver, el que me acuerde. Va, está bien, ¿verdad? A las 8:30 lo vamos a hacer. Va a ser un corte de estas últimas funciones que hemos visto, ¿verdad? Así bien general también, como que hicimos ahora.
Bueno, terminamos entonces. Esta maratón de Bueno, Jóvenes, gracias a solo ustedes. recordarles que el lunes tienen a las 8:30, me informa la licenciada Ofe. De igual manera, ella le va a estar poniendo toda la información en el transcurso del día de mañana. Oigan, perdón que estoy algo afónica aquí con una gran gripe, pero ahí estoy informándoles y pendiente con una petición que hacía uno de usted, bueno, que hacen varios de ustedes, referente a los locales. Vamos a ver en qué acuerdo llegamos y les estaríamos informando. Oigan, gracias, pasen feliz tarde y cualquier cosa, pues a la orden. Muchas gracias, Limertita. Gracias, Laurita. Gracias a ustedes también. Gracias, Lick. Muchas Chao. gracias. Adiós, Lick. Gracias. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Bye.